Hola crack digital, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, muy llamativo y es cómo hacer un plan de marketing para un consultorio dental. Este es un tema que más allá de consultorio dental o no consultorio dental, si uno le quita el apellido consultorio dental, se da cuenta que la forma en la que se hace un plan de marketing es bastante similar, sin importar si estamos hablando de un consultorio o no. Pero ¿por qué es importante hablar de esto? Echemos un paso para atrás. ¿Qué es lo que pasa cuando tú no tienes un plan de marketing? ¿Cierto? Siempre he pensado que cuando uno habla de esto, ¿cierto? El hecho de que tú tengas un plan, una estrategia, es similar a viajar con un tipo de GPS o brújula. ¿Qué es lo que pasaba antes cuando uno habla de navegación, ¿cierto? Ni siquiera ahorita, ni en 1500. Digamos que tú no sabías nada acerca de cómo funcionaban, pues, las astrologías, son las astrologías, ¿no? Astronomía, güey. Sí. Sí. Digamos que tú no sabías nada de astronomía, del movimiento de los astros y demás. Pues ¿qué es lo que pasaba? Que si tú ibas en el mar y tú no sabías guiarte por la posición del sol o las estrellas, lo más seguro es que ibas a terminar perdido, ¿cierto? Pues hoy en día este es un ejemplo que la gente dice como, hey Luis, pues ¿por qué me estás contando esto? Estamos en el 2021. Pero lo importante es que antes, si tú no sabías de esto, te ibas a perder. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy 2021 muchas de las personas toman este mismo acercamiento sin importar si uno tiene todas las herramientas digitales. Muchos cuando van a empezar en su plan de mercadeo o marketing simplemente dicen hagamos marketing, pero paso para atrás. ¿Qué pasa si no tienes un plan de marketing atrás? Si no tienes un plan de marketing es lo mismo que, como dirían los gringos, echar espagueti en la pared y esperar a ver qué se pega. Un poco de lo que vamos a hablar en este video es cómo hacer un plan de marketing para un consultorio. Tip número 1, muy importante, y esto lo vas a hacer en cualquier parte, un análisis DOFA. Entonces, no quiero entrar específicamente de qué es DOFA, pero bueno, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. ¿Por qué es importante que hagas esto? Porque no todos los profesionales tienen las mismas habilidades. No todos cuentan con las mismas herramientas. Algunos tienen una marca mucho más consolidada, ¿cierto? Por el otro lado, hay otros que puede que tengan mucho más dinero y hay otros que tienen alianzas estratégicas o el mercado se comporta de manera distinta, en fin. El hecho de que existan estos diferentes componentes hace que de alguna manera u otra la forma en la que tú percibas el mercado sea de una manera distinta y que tengas diferentes oportunidades frente a ti. En ese sentido, que tú hagas ese ejercicio para validar qué tienes, qué no tienes, qué te afecta en el entorno y qué puedes utilizar a favor, va a hacer que cuando tú hagas tu estrategia de marketing sea mucho más fácil. Entonces, en ese sentido, importante tener en cuenta cuando hablamos de debilidades y fortalezas, deben ser netamente internas, es decir, tuyas, algo que tú puedes cambiar. Y cuando hablamos de oportunidades y amenazas, son externas a ti, es decir, tú no tienes injerencia en ellas y pase lo que pase, tú no puedes cambiarlo. Imaginémonos que eres un odontólogo. Fortaleza, pues que tengas muchos años de experiencia. Una debilidad, puede que no tengas una marca. Oportunidades, temas de marketing digital, ¿cierto? Hoy en día está en auge todo el tema de TikTok. Amenazas, que los costos publicitarios incrementen. Nuevamente, que tú tengas años de experiencia influye en lo tuyo, que tú no tengas una marca, pues es algo negativo, está en tu control. Oportunidades, que es algo externo, las redes sociales, pero una amenaza y que tú no controlas son los costos publicitarios y lo que decía hacer Facebook con el primer tema. Hablemos acerca del segundo, muy pero muy importante, y es auditar a tu competencia. Yo tengo algunos videos, ¿cierto?, en donde hablo acerca de cómo hacer un benchmarking de tu competencia en términos de SEO, pero lo importante a tener en cuenta aquí es que la única forma para saber si vas a ser exitoso o no es viendo con quién estás compitiendo, ¿cierto? Obviamente importa mucho lo que tú haces, pero no solo es lo que tú haces, sino también la gente cómo te percibe frente al resto. ¿Qué es lo que ocurre? Una cosa es en Bogotá, otra es en Lima, otra en La Paz, otra en donde sea que tú estés. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando uno habla, por ejemplo, aquí, ¿cierto?, de odontología, muchos de los odontólogos top de la élite están haciendo Invisalign. ¿Significa que eso es así en todo el mundo? No, significa que eso es así aquí en Bogotá. Pero es importante que tú veas eso en tu país. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si tú eres de Nueva Guinea, ¿cierto? Y no Nueva Guinea el país, sino Nueva Guinea la ciudad, pues lo más seguro es que quizás ahí no es tan necesario que tú utilices Invisalign porque puede que seas el único. O por el contrario, puede que sea una oportunidad.
o una amenaza si llega alguien distinto, un competidor distinto a ti que si lo esté utilizando. En fin, esto es para que lo tengas en cuenta, pero tú tienes que ver cómo está tu competencia y qué es lo que están haciendo tanto bien como mal para que tú puedas ver buenas y malas prácticas para replicar lo mismo en términos publicitarios. Ok, ya tenemos listo. Tenemos que conocer nuestro DOFA. 2, debemos saber quién es nuestra competencia. 3, no menos importante y quizás el más, es a quién le vamos a hablar. Antiguamente esto se hablaba como público objetivo, ¿cierto? Más de esto en un video a continuación, por ahora no. Pero cuando hablamos de público objetivo es exactamente a quién le estás hablando. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema número 1 que tienen los odontólogos? Es el siguiente. Cuando tú hablas con un odontólogo le preguntas, bueno, ¿tu publicidad a quién va? Todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una persona que piensa que le hace marketing a todos está haciéndole comunicación a absolutamente nadie. Cuando tú le hablas a todos, no le hablas a nadie. ¿Cuál era un error que yo cometí antes? Hacía marketing digital de todos para todos. Y en ese momento yo trabajaba con industria automotriz, colegios, museos, en fin, lo que sea, y odontólogos. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que cuando hablaba con un odontólogo se daba cuenta que claramente no tenía ni idea de odontología, que es exactamente lo que no pasa hoy. Si yo hablo con un endodoncista, un periodoncista, ortodoncista, lo que sea, ellos se dan cuenta que yo puedo manejar de alguna manera o no su mismo vocabulario. Pero ¿por qué te comento esto? Porque la forma en la que tú le hablas a tu paciente es muy importante y tiene que ver también mucho con la forma en la que está concebida tu marca. Esta no va a ser una conversación acerca de branding, de cómo quieres posicionarte tú o no, pero eso sí influye mucho acerca de a qué tipo de persona le vas a comunicar. ¿Por qué? Digamos que eres un odontólogo, ¿cierto? Y tu marca está enfocada en gente fit. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás hablando de gente fit, no es lo mismo hablar de, pues, gente cualquiera, hablar de deportistas, hablar de CrossFit, ¿cierto? Gente cualquiera, deportistas algunos, gente que hace CrossFit muy poquita. Cuando estás hablando de tu público objetivo, tú quieres tener en cuenta exactamente a quién le vas a hablar y luego qué le vas a decir. Listo, ya teniendo eso en cuenta, vamos al cuarto punto, ¿cierto? Y es, hay que plazar metas y objetivos. Este es un tema de planeación estratégica. Cuando hablamos de planeación estratégica, lo que queremos primero que todo es saber exactamente qué objetivos vamos a tener y cómo los vamos a medir a largo plazo. En ese sentido, hay una metodología de objetivos SMART que es de gran utilidad. Sin embargo, lo importante hablando de objetivos y metas es que tú debes tener claro cuál es el norte. Yo cuando hago esto procuro pensar en dónde quiero estar de aquí a un año. Hacer una planeación estratégica de aquí a 5 años pues simplemente es irrealista. A un año puede que sea un ejercicio un poco más difícil, pero lo que uno quiere hacer aquí es pensar exactamente, ok, y esta es la pregunta clave, ¿tú cuánto quieres estar vendiendo de aquí a 12 meses? Entonces digamos que tú estás ganando, no sé, $1,000 mensuales. Lo importante es que tú te pongas una meta y digas, ok, ¿cuánto quieres ganar de aquí a un año? Tú dices, ok, yo quiero ganar, no sé, $5,000. Tampoco es tan desfasado. Si tú quieres ganar $5,000 mensuales, ¿qué acciones debes hacer en los próximos de un año? Pasémoslos a un trimestre. ¿Qué tienes que hacer en los próximos 3 meses? Y luego de esos 3 meses, ok, ¿qué tienes que hacer este mes? Y después de este mes, ¿qué tienes que hacer esta semana? Y con base a esta semana, ¿qué tienes que hacer en estos días? Si tú llegas, coges un objetivo grande y lo empiezas a desmenuzar y hacer cada vez más pequeño, vas a ver que las acciones que tú haces hoy en día van a facilitarte para que tú logres ese objetivo. Entonces, habiendo abordado este punto, ahora sí hablemos de lo más importante, que es, o mejor dicho, lo que la gente entiende como un plan de marketing. Ya hablamos acerca de a quién le tenemos que hablar, cuáles son mis fortalezas y amenazas, cuál es mi competencia. Ya hablamos específicamente de, ok, cuál es tu DOFA, cuál es tu situación. Hablamos de a quién le estás comunicando, tu paciente, de tu competencia. Y por último, acá vamos a hablar acerca de objetivos. Hablemos ahora sí un poquito de marketing. Hablando de marketing, ¿cierto? En este momento tú ya empiezas a decir, ok, ¿cuál va a ser la estrategia de marketing que voy a utilizar? ¿Qué canales voy a usar? ¿Voy a utilizar digital? ¿No digital? ¿Me voy a ir por la TV, radio? ¿O por el contrario, me voy a ir por YouTube, podcast? ¿Con qué frecuencia voy a publicar? ¿Voy a tener mi página web? ¿Voy a usar blogs, email marketing? Tú a partir de ese momento ya empiezas a dirimir cuáles van a ser los canales que vas a utilizar y cómo vas a empezar a comunicar en estos. Por último, ya teniendo en cuenta esto, llegamos al último punto que es muy similar al tema de los objetivos y es, ya tienes tu objetivo a largo plazo que es, ok, yo quiero ganar, no sé, $5,000. Ya tienes claro que vas a utilizar Instagram, TikTok, lo que sea, y a partir de ese momento tú vas a empezar a generar diferentes KPIs. ¿Quieres KPIs? Por
por sus siglas en inglés, Key Performance Indicators. Casi lo embargo. Cuando hablamos de KPIs, es importante que tú tengas claro que existen métricas que te ayudan a entender si tú estás cumpliendo o no tu objetivo. Entonces, creo que hay muchos que dicen como, ok, no entendí ese pedazo. Hagámoslo sencillo. Meta, ¿cierto? Vender $5,000 mensuales, ¿cierto? Esa es la meta, ese es el KPI número 1. Y hay métricas que te pueden ayudar a lograr eso. Entonces, digamos que para lograr esos $5,000 necesitas, no sé, 50 pacientes. Entonces, los pacientes puede ser una pequeña u otro KPI, el número de pacientes. Pero ahora, para saber el tema de los pacientes, tú quizás vas a querer saber el costo por adquisición. Es decir, cuánto te está costando conseguir cada nuevo paciente. Ese es un KPI, porque a partir de eso tú vas a empezar a querer entender, pues, si estamos hablando de costo por adquisiciones, tú cuánto estás pagando para recibir a este nuevo paciente. Si te das cuenta, este es un KPI. Y lo que pasa es que nuevamente hay muchos KPIs, dependen de lo que tú busques. Pueden haber KPIs como tasas de agendamiento, cuántas de las personas que se están agendando a tu consulta están asistiendo. Podemos tener tasa de conversión, cuántos de los que están dejando pues, los datos en su página web están efectivamente pagando. Pero más allá de eso es cuando hablamos de KPIs, tú quieres tener métricas claras para medir el éxito. ¿Por qué? Porque sin datos es opinión. Si tú no sabes exactamente cuánto te está costando conseguir los pacientes o cuál es tu tasa de cierre, nunca vas a saber qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. En ese sentido, en la medida que tú tengas métricas que te permitan facilitar eso, va a ser mucho mejor para ti. Y por último, pues ya teniendo todos estos temas de acá, tú vas a entrar a medir los resultados que has generado, ¿cierto? Después de haber definido qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer, en qué canales lo vas a hacer, definir un presupuesto con el cual vas a trabajar, es muy importante que tú midas todo lo que estás haciendo y que con base a los resultados que tú has logrado los últimos meses o semanas, tú puedas tomar una decisión. Importante tener en cuenta, ¿qué es lo que ocurre? Muchos me preguntan, hey Luis, ¿cómo saber si me está yendo bien o mal, cierto? ¿Qué es lo que ocurre en este escenario aquí? Que muchos pueden que sean muy impacientes y no sepan si deben tomar decisiones en el día a día o si son pues demasiado dormidos y definitivamente quieren tomar decisiones a los 3, 6 o 12 meses. Lo que ocurre es que cuando tú hablas de KPIs, hay muchos de ellos que tú puedes medir durante el día a día para saber si tú estás logrando tu objetivo o no, ¿cierto? Sin embargo, es importante que cuando tú hagas este tipo de mediciones seas paciente en algunos temas. Hablando, por ejemplo, de publicidad en Facebook Ads, Google Ads, hay ciertos indicadores que van a variar, van a fluctuar durante el día a día, pero que esos no te van a decir si te está yendo bien o no. En ese sentido, es bueno que tú los audites durante el día para ver si tus campañas están yendo bien o no. Pero ya específicamente con el tema de si la estrategia va bien o no, la única forma para saberlo es testeando y viendo cuántos pacientes te llegan al cabo de una semana, 2 semanas o un mes. Y también tener en cuenta es tú cuánto tiempo te demoras en hacer el cierre de la venta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender servicios de marketing digital a vender zapatos o a vender implantes dentales. Vender zapatos claramente es mucho más fácil que vender servicios de marketing digital, que claramente es mucho más fácil que vender 16 implantes. Cada uno tiene un grado de complejidad. Vender zapatos me puede demorar 10 minutos. Vender servicios de marketing digital a un odontólogo puede que una semana o 2. Y vender un tratamiento completo de implantes dentales a un paciente puede que sea de un mes. Entonces, en ese sentido, es importante que tú tengas en cuenta estos pequeños ítems de qué tanto influyen en términos de venta y lo incluyas ahí a la hora de evaluar tus resultados. Dime qué pensaste después de este video. ¿Cuántos de estos pasos que te acabo de mencionar tienes o no? Y muy importante, y ya casi que para conclusión de este, es tú estás utilizando un plan de marketing digital, sí o no, y después de esto, ¿cómo lo piensas hacer? Cuéntame en los comentarios.